Vi el movimiento sutil de su mano. Nadie más lo notó, pero yo sí. Después de meses de observarla, conozco cada gesto de Vanessa, mi nuera. Me sonríe con dulzura fingida mientras sirve el vino. Más vino, suegra querida, dice, como si no llevara semanas envenenándome lentamente. Lo que no sabe es que hace tiempo descubrí su juego. Lo he tolerado por una razón, prepararme. He tomado pequeñas dosis del veneno para resistirlo. Esta noche, la copa que me ofrece será su trampa, no la mía. Mi hijo Lucas, sentado a su lado, le toma la mano. No tiene idea de que la mujer que ama está destruyendo lo que queda de su familia. ¿Cómo no lo vio? ¿Ceguera por amor o cobardía? Hace 3 años era la jueza Elisa Montero, firme y temida. Hoy me llaman anciana, frágil, y tratan de hacerme pasar por demente para quedarse con mi fortuna. Pero subestimaron a una mujer que dedicó su vida a descubrir verdades ocultas. Levanto mi copa. Por la familia, digo. Vanessa sonríe y bebe con gusto el veneno que ella misma preparó. Esta es mi historia. La de una mujer que, tras perder a su esposo Roberto, se dejó invadir por su nuera y su hijo en la mansión que construimos con esfuerzo. Desde el principio, sentí que Vanessa ocultaba algo. Demasiado perfecta. Demasiado interesada en mis finanzas, en mi testamento. Pero callé por amor a Lucas. El aviso llegó tarde. Roberto, en su lecho de muerte, me lo dijo, cuídate de ella. No lo olvidé. Y cuando objetos comenzaron a desaparecer, medicamentos a cambiar y empleados a ser reemplazados, supe que no era paranoia. Lo confirmé todo con astucia, los movimientos bancarios, los silencios sospechosos, las interrupciones constantes. Vanessa tejía una red. Y esta noche, en nuestra tradicional cena familiar, preparó ella misma cada plato. Me sirvió con esmero, con una sonrisa que escondía su verdadero rostro. Pero no esperaba que yo ya estuviera lista. El destino está sellado. No con ira, sino con inteligencia. Porque, a veces, la justicia no llega con un martillo, sino en una copa de cristal. Fue un reflejo en el espejo lo que lo confirmó todo. Vi el momento exacto en que Vanessa deslizó un polvo blanco en mi copa mientras Lucas me distraía con banalidades. No era paranoia, era un intento de asesinato. No bebí. Fingí malestar y me retiré, con el corazón ardiendo, no de miedo, sino de indignación. ¿Ese era el final que planeaban para mí? Me senté frente al espejo de mi tocador, donde durante años me preparé para enfrentar criminales. Ahora la batalla era en mi propia casa. Vanessa me miraba cada vez con más cálculo, disfrazado de cariño, como si esperara señales de demencia. Lucas hablaba cada vez más de mi confusión. Todo encajaba. Estaban construyendo una imagen de deterioro mental para justificar un control total sobre mí y sobre mi patrimonio. Esa noche tomé una decisión, no pelearía abiertamente. Jugaría su juego, pero con mis reglas. Fingí olvidos, confusión, frases sueltas. Vanessa lo celebraba en silencio. Lucas comenzaba a dudar de mi cordura. Yo sonreía. Contraté a Ramírez, un viejo expolicía con quien trabajé en la corte. Le pedí que investigara a Vanessa y al doctor Mendoza, el médico que ella misma me había recomendado. Pronto llegaron las pruebas. Vanessa y Mendoza eran amantes. Tenían encuentros en hoteles, se intercambiaban sobres, y compartían documentos médicos donde mi nombre estaba en la cabecera. Pero lo peor fue el pasado del doctor Mendoza, acusado años atrás por la misteriosa muerte de 3 ancianos que, curiosamente, habían cambiado sus testamentos poco antes de fallecer. El caso se cerró por falta de pruebas, pero quedó manchado. Y ahora, estaba aquí, vinculado a la mujer que intentaba destruirme. Ramírez también descubrió correos electrónicos entre ellos. Hablaban de mi fortuna. De cómo el deterioro mental de Elisa facilitaría todo. ¿Y Lucas? Según Ramírez, aún ajeno a la relación, pero manipulado. Vanessa lo llenaba de dudas sobre mi salud, paso a paso, con paciencia criminal. Vanessa y Mendoza no solo querían deshacerse de mí. Querían mi legado. Pero yo no pensaba entregárselo tan fácilmente. Los correos lo confirmaron todo. Vanessa y Mendoza lo tenían planeado hasta el último detalle. Envenenarme lentamente, inducir síntomas de demencia, y lograr que Lucas solicitara mi interdicción legal. Después, con el control total de mis bienes, vendría la muerte, discreta y sin sospechas.
Estamos cerca, le escribía Vanessa al doctor. He aumentado las dosis. Lucas ya cree que su madre se está apagando. Mendoza le respondía con frialdad. No te excedas. No queremos que parezca envenenamiento. La muerte vendrá cuando el control esté asegurado. Leí esos mensajes una y otra vez. No solo querían mi fortuna. Querían mi mente, mi identidad, mi dignidad. Y lo peor, Lucas sabía. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Vanessa lo manipulaba, sí, pero quizá él ya había decidido dejarse manipular. Esa noche lloré. No por miedo, sino por el hijo que creí tener. Pero a la mañana siguiente, ya tenía un plan. Visité a Carolina Vega, una antigua colega y ahora fiscal general. Le mostré las pruebas. Luego acudí a un médico ajeno al círculo de Vanessa. Los exámenes fueron claros. Mi mente estaba en perfecto estado. Pero en mi sangre encontraron rastros de escopolamina y otros compuestos. Me estaban envenenando para simular demencia. Durante semanas, seguí fingiendo. Olvidaba nombres, confundía rostros. Vanessa comenzó a registrar todo con su teléfono, como quien documenta una victoria. Mientras tanto, ejecuté la primera fase de mi estrategia. Moví mis fondos a cuentas seguras, reformulé mi testamento con cláusulas que penalizarían cualquier intento de incapacitarme, y empecé a construir tolerancia al veneno. Sí, me entrené para resistirlo. Con la ayuda de un toxicólogo amigo, desarrollé un régimen controlado. Analicé cada pastilla que Vanessa me daba, ajustando las dosis para que mi cuerpo se adaptara sin colapsar. Era riesgoso, sí. Podía fallar. Pero como dijo mi colega, si alguien puede sobrevivir a esto, eres tú. También instalé cámaras ocultas en toda la casa. Quería pruebas irrefutables. Marta, mi antigua asistente, me ayudó. A sus 70 años, seguía siendo tan leal y precisa como cuando trabajaba conmigo en la corte. Técnicos disfrazados de trabajadores eléctricos se encargaron del resto durante una salida de Lucas y Vanessa. La trampa ya estaba lista. ¿Esto es legal?, preguntó Marta mientras supervisábamos la instalación de cámaras ocultas. No es legal, Marta, le respondí. Es defensa propia. Y así comenzó la etapa más peligrosa, espiar en mi propia casa. Las cámaras captaron todo. Vanessa manipulando mis pastillas, y lo peor, conversaciones con Lucas que me partieron el alma. Una tarde lo vi llorar en la biblioteca. No puedo verla así, sollozaba. Ayer me llamó por el nombre de papá. Vanessa lo consolaba con dulzura hipócrita. El doctor Mendoza dice que es normal. Quizá deberíamos considerar una residencia. No, respondió ella de inmediato. Eso podría empeorarla. Mejor aquí, bajo vigilancia. Vigilancia. Como si fuera una prisionera. Una cámara en mi habitación la grabó intentando abrir mi caja fuerte. Buscaba documentos. También revisó mi diario falso, el que dejaba abierto como parte del engaño. Lo más revelador fue una llamada captada en el jardín. No puedo apurar las cosas, decía Vanessa. Lucas sospechará si empeora demasiado rápido. Aún no logro abrir la caja fuerte. Sospecho que hay un testamento nuevo. Necesitamos la interdicción antes. Quería silenciarme legalmente antes de matarme. Convertirme en un objeto sin voluntad. Una anciana sin voz ni voto. Seguía actuando. Olvidaba intencionalmente, balbuceaba en medio de frases, fingía perderme en pensamientos. Era agotador. Pero cuando estaba sola, me refugiaba con un viejo libro de leyes escondido, recordando quién era, Elisa Montero, jueza. Firme. Implacable. Una tarde fingí dormir. Escuché a Vanessa hablar por teléfono. Necesito aumentar la dosis. Ayer recordó el cumpleaños de Lucas. Eso no es común, respondió Mendoza. Pero sucede. Te enviaré algo más fuerte. Solo cuidado, que no parezca envenenamiento. Si Lucas la lleva con otro médico, podrían descubrirlo. Está empezando a dudar. Hazle sentir que su ansiedad la afecta. Que él es parte del problema. Eres brillante. Por eso te amo. Ese cinismo, esa manipulación emocional hacia mi hijo, me daban más fuerza. Debía seguir. Carolina, mi amiga fiscal, venía cada semana haciéndose pasar por una amiga preocupada. Recogía pruebas, actualizaba documentos y vigilaba mi estado. No puedo creer lo que está soportando,
me dijo un día mientras mirábamos fotos antiguas en el jardín. Una denuncia apresurada arruinaría todo. La justicia necesita tiempo, pruebas y estrategia. Ella asintió. Lo sabíamos bien. Habíamos visto culpables escapar por errores de forma. Yo no cometería ese error. Cada día fingido era un paso más hacia la verdad. La caída de Vanessa no sería un arrebato. Sería una sentencia. Y yo misma redactaría cada línea. Tenemos pruebas suficientes para presentar cargos, me dijo Carolina. Aún no, respondí. Quiero que se expongan por completo, y que Lucas vea la verdad con sus propios ojos. Las visitas del doctor Mendoza se volvieron más frecuentes. Aumentaba la medicación mientras hablaba de mi deterioro mental en mi presencia, como si ya no existiera. Yo actuaba según su guión, confundida, frágil, ausente. Le di exactamente lo que quería ver. Una vez, aprovechando que estábamos solos, me susurró al oído. Sé que todavía tienes momentos lúcidos. Disfrútalos. Pronto no quedará nada. Esa crueldad reveló todo. No era solo ambición, era placer en destruirme. Ramírez descubrió más. Mendoza tenía un historial de muertes sospechosas de ancianos ricos. El patrón era claro. Era un asesino con bata de médico. Vanessa tampoco era nueva en esto. Había estado comprometida con un empresario mayor que murió antes de casarse, y cuidó a un juez que le dejó parte de su herencia. Su especialidad era seducir, manipular y desaparecer. El escenario estaba listo. Escogí mi fiesta de cumpleaños. Una celebración rodeada de testigos, el momento ideal para que creyeran que su plan llegaba a su fin. Las cámaras lo grabaron todo, Vanessa cambiando mis pastillas con una sonrisa triunfal. Luego, una conversación con Lucas en la cocina. Necesitamos algo más grave, algo público, decía ella. No quiero hacerle daño, dudó él. Es por amor, lo acarició. Nosotros cuidaremos de ella. Lucas asintió. Verlo entregarse así me rompió el alma. Recordé las palabras que tantas veces dije desde el estrado: la justicia no es venganza. Es equilibrio. Pero esa noche, me pregunté si, por una vez, hacer justicia no era también permitir que el dolor regresara en la misma medida en que fue infligido. Mi cumpleaños sería el escenario final. Vanessa organizó la fiesta fingiendo cariño. Yo, en silencio, invité a jueces, un fiscal, un notario y un toxicólogo. Todos tenían un papel. Vanessa quería provocar una crisis pública para justificar mi interdicción. Incluso invitó al doctor Mendoza por si me sentía mal. Fingí agradecimiento. Por las noches, me reunía en secreto con Ramírez. Todo estaba listo: policías infiltrados, cámaras, grabaciones, la sustancia para que Vanessa sintiera lo que me hizo. ¿Y Lucas?, pregunté. Dependerá de su reacción, dijo Ramírez. Si fue cómplice, también enfrentará la justicia. Recorrí la casa al amanecer. Guardé una foto antigua de Lucas niño. ¿Dónde se perdió ese hijo? Escuché su voz dudando. ¿Y si mamá no está tan mal? Es por su bien, insistía Vanessa. Tú enfócate en el bufete. Lo vi rendirse. Aún había esperanza. Quizá ignoraba el veneno. Pero merecía conocer la verdad, aunque doliera. El día de mi cumpleaños amaneció brillante. Vanessa me ayudó a arreglarme, sin saber que era el último acto de su farsa. Le hablé del collar de esmeraldas en la caja fuerte, sabiendo que no lograría abrirla. Allí dejé algo más que joyas. Los invitados comenzaron a llegar. Lucas y Vanessa fingían preocupación por mi estado. Yo mantenía mi papel. Durante la cena, Vanessa envenenó mi copa. En el brindis, mientras todos alzaban sus copas, intercambié la mía con la suya. Bebió con confianza. 10 minutos después, Carolina, mi aliada, se levantó. Dimos la señal. Un proyector reveló todo: grabaciones, conversaciones, pruebas. Durante 40 años juzgué criminales, dije. Nunca imaginé encontrar el crimen en mi propia casa. Vanessa, afectada por el veneno diluido, no pudo huir. Carolina anunció los cargos. Los policías esperaban. Lucas, pálido, murmuró que no sabía nada. Lo miré con dolor. ¿Pensaste que, hijo? ¿Que tu madre estaba senil, o preferiste creerlo? Antes de que pudiera responder, le dije la verdad final. En la caja fuerte también hay una carta de tu padre.
La escribió antes de morir, confesando que no era su hijo biológico. Pero nos amó igual. Yo también. La revelación de que Lucas no era hijo biológico de Roberto cayó como una bomba. Yo lo había amado con toda mi alma, pero ahora debía decir la verdad. Heredó lo peor de él, su codicia. Los invitados estaban en shock. Vanessa comenzó a convulsionar. El toxicólogo le administró el antídoto. No buscaba su muerte, solo justicia. Me dirigí a Lucas. No presentaré cargos contra ti. Perdiste mi confianza y mi fortuna, y eso será suficiente castigo. Todo había sido transferido a una fundación para víctimas de abuso. Los oficiales se llevaron a Vanessa y Mendoza. Los invitados se retiraron. Yo, sola, recorrí la casa vacía. En el cuarto de Lucas hallé pruebas de su traición, y una vieja foto de nosotros tres en su graduación. Cuando comenzó a cambiar todo, lloré, por primera vez en mucho tiempo. En mi habitación, abrí la caja fuerte. No solo estaba el collar, sino la carta de Roberto. Te amé porque eras parte de la mujer que amaba. La familia no es sangre, es amor. Inspirada, escribí mi propia carta a Lucas. No hablaba de perdón, sino de verdad y consecuencias. La justicia no busca destruir, sino reparar, escribí. Y cuando estés listo para escuchar toda la verdad, yo estaré aquí. Hasta entonces, nuestros caminos deben separarse. Al amanecer, ya lo tenía todo claro. Una hora después, firmé los documentos que transferían mi mansión y bienes a una fundación para víctimas de abuso. Carolina sería presidenta, yo asesora. Me quedé solo con lo necesario para una nueva vida junto al mar. Para Lucas dejé un fideicomiso modesto, condicionado a terapia y servicio comunitario. No lo dejé en la ruina, pero tampoco le di poder para seguir enredado por Vanessa. Si intentaba impugnarlo, sabía que teníamos pruebas para defendernos. ¿La verdad sobre su padre biológico? Tal vez se la revelaría cuando estuviera listo para entender que el amor define a una familia, no la sangre. Carolina y yo nos abrazamos. Ella había sido mi amiga más leal. Recorrí por última vez la mansión. No lo hice con prisa, ni con rabia, sino con una calma extraña, como si mis pasos estuvieran guiados por una necesidad silenciosa de despedirme. Cada rincón, cada pasillo, parecía contener ecos de risas antiguas, de discusiones apagadas, de momentos que alguna vez definieron mi vida. La biblioteca aún olía a los libros que Roberto y yo leíamos en las tardes lluviosas. En el corredor del ala este, aún colgaban los retratos que nunca me atreví a bajar, por respeto, o por miedo a olvidar. Al llegar al comedor, me detuve. Allí fue donde todo cambió. Reviví sin esfuerzo la escena del brindis, la música de fondo, las luces tenues, el leve tintineo de las copas al chocar, y luego, el silencio abismal. La copa intercambiada. El gesto nervioso de Vanessa. Su mirada incrédula cuando comenzó a sentirse mal. Mendoza, con su máscara cayendo a pedazos. Y Lucas, paralizado, desarmado por la verdad. Ese fue el momento en que los velos se rasgaron. El teatro terminó. Lo siento, mamá, susurró mi hijo, con una voz tan rota que apenas parecía suya. Lo sé, respondí, sin apartar la mirada. Pero no ver, también es elegir. Esa fue quizás la sentencia más dura que pronuncié en toda mi vida. Porque no se trataba solo de su silencio. Se trataba de cada vez que miró hacia otro lado. De cada vez que eligió su comodidad antes que la verdad. De cada vez que supo, y no hizo nada. Antes de partir, caminé hasta el jardín trasero. Bajo el viejo roble que Roberto y yo plantamos cuando Lucas era apenas un niño, me senté. El tronco estaba más grueso, las ramas más altas, pero seguía allí, imponente. Fue allí donde lo abracé por última vez antes de su funeral. Donde Vanessa me prometió que cuidaría de Lucas. Donde alguna vez creí en la familia. Por primera vez en años, sentí paz. No la paz del triunfo, porque esto no fue una victoria, sino la del cierre. Como una puerta que se cierra suavemente después de una tormenta. Marta llegó puntual, como siempre. La lealtad de Marta fue uno de esos regalos silenciosos que la vida entrega cuando uno más lo necesita. Al subir al auto, llevaba en mi bolso solo lo esencial, algunas cartas, un par de fotos, y algo que hacía mucho no sentía, esperanza. Miré una última vez la mansión desde la ventana. No sentí tristeza. Solo alivio. No por irme,
sino por haber tenido el valor de quedarme el tiempo suficiente para ver la verdad. Y luego, por haber decidido soltarla. ¿Lista, jueza Montero? Preguntó Marta con una leve sonrisa, como si supiera que esa era la última vez que usaría ese título conmigo. Lista, Marta. Y después de tantos años, solo dime Elisa. Durante el trayecto al aeropuerto, Marta me fue informando los últimos detalles. Vanessa y el doctor Mendoza seguían detenidos sin derecho a fianza. La evidencia era sólida, las grabaciones, los movimientos financieros, los informes médicos manipulados. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Y Lucas, aunque liberado, estaba bajo investigación por complicidad pasiva. El abogado de Vanessa alegaba que todo había sido una conspiración para destruir su reputación, que ella misma había sido víctima de mi obsesión, de mi supuesta paranoia. Pero los hechos no mienten. Las pruebas no sienten. En la sala de embarque, mientras esperaba el vuelo hacia un pequeño pueblo costero donde pensaba reconstruir mi vida, recibí un mensaje. Era de Lucas. No merezco tu perdón, pero asumiré mi responsabilidad. Vanessa me manipuló, sí, pero yo lo permití. No puse límites. No dudé de ella ni cuando tú me lo pediste. Intentaré ser mejor, por ti y por papá. Te quiero. Leí sus palabras con detenimiento. Mi corazón tembló, pero mi rostro permaneció sereno. No respondí. No porque no sintiera, sino porque el perdón no se pronuncia con palabras. Se construye con actos. Y solo el tiempo sabría decir si Lucas hablaba desde el arrepentimiento, o desde el miedo a quedarse solo. Cuando llamaron mi vuelo, me puse de pie. Sentí el peso de la edad, sí, pero también el de la experiencia. No dejaba solo una casa, dejaba una vida. Dejaba un apellido, una reputación, un pasado que me había definido por décadas. Ya no era la jueza Montero. No era la mujer que dictaba sentencias en tribunales. Era simplemente Elisa. Una mujer de cabello gris, con arrugas que hablaban más de resistencia que de tiempo. Una mujer que fue traicionada, pero no vencida. Al caminar por el túnel de embarque, mis pasos no eran inciertos. Eran firmes. Porque entendía algo que solo se aprende cuando se ha perdido todo, que la libertad no se siente cuando se gana un juicio, sino cuando se elige vivir sin miedo. En mi mente, como un eco suave, resonaban las palabras que pronuncié tantas veces al cerrar casos difíciles. La justicia no siempre trae paz, pero siempre trae verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, me había devuelto algo que creí perdido, mi voz. Mi dignidad. Abordé el avión sabiendo que había sobrevivido a la peor de las traiciones. Que había mirado al abismo, y no me caí. Que había aceptado que me sirvieran veneno con tal de que la verdad saliera a la luz. Y que, al final, no fui la víctima. Fui la jueza. Fui la testigo. Fui la mujer que se negó a cerrar los ojos. Porque a veces, el mejor veredicto no se pronuncia en una sala, sino en el corazón del culpable, cuando se ve obligado a mirarse al espejo. Y así, comenzó mi otra vida.